Buenos días, bienvenido a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En una clase anterior hemos revisado el método de sustitución en general. Hayamos mencionado, y de hecho así lo trabajamos en esa clase, que muchas veces el método de sustitución se usa para pasar de una integral de aspecto largo, de aspecto complicado, si ustedes lo quieren ver así, a una de aspecto más simple. Sin embargo, comentamos que esa misma igualdad, la del teorema, se puede usar para pasar de derecha a izquierda, es decir, de algo simple a algo más complejo. ¿Por qué uno querría hacerlo de esa manera? Porque si bien hay expresiones simples, que así como están se ven un tanto difíciles de integrar, por medio de una sustitución uno obtiene una expresión que se ve más compleja, pero a través de funciones trigonométricas en este caso, que sí nos van a dar la esperanza de poder resolverla. Dicho esto, de alguna manera un tanto vaga, vamos al contenido de la clase para poder darle forma a lo que acabo de decir. Recordemos que las funciones trigonométricas, seno, coseno, bueno, aquí también aparecen tangente, cosecante, secante y cotangente, están relacionadas por algunas identidades. Entonces, lo primero, un recordatorio. En la primera línea tenemos identidades trigonométricas. En la segunda línea, algunas fórmulas de ángulo doble. Y en la tercera, cómo podemos utilizar algunas de ellas, en particular la del coseno del ángulo doble. Se puede usar para encontrar coseno cuadrado y seno cuadrado, en términos del coseno del ángulo doble. Entonces, principalmente, para la sustitución en sí, vamos a utilizar las identidades pitagóricas, las de la primera línea. Entonces, las sustituciones trigonométricas aparecen cuando se reemplaza la variable de integración inicial por una función trigonométrica de otra. Y esto va a funcionar especialmente bien cuando en las integrales aparezca alguno de los integrandos que vemos abajo. En general no mezclados entre ellos, digamos, aparece solamente uno de estos tres tipos, ya sea la raíz de a cuadrado más x cuadrado, o la raíz de a cuadrado menos x cuadrado, o la raíz de x cuadrado menos a cuadrado, donde le da un número positivo, una constante, y el x ciertamente tiene que variar en algún dominio de integración adecuado. Por ejemplo, en la segunda, el x tiene que ser en valor absoluto menor o igual que a. En la tercera, uno típicamente considera un x mayor que a. Entonces, para este tipo de integrales, donde aparece una de estas raíces, o expresiones que tienen relación con una sola de este tipo de raíces, se utiliza un cambio de variable trigonométrico que puede eliminar la raíz. Eso lo vamos a decir de manera precisa para cada uno de los tres casos. Así vamos a comenzar con el integrando raíz de a cuadrado más x cuadrado, o algo relacionado con ello. Para eso nos sirve la sustitución x igual a por tangente teta. Entonces aquí está la novedad comparado con lo que hacíamos anteriormente. Antes decíamos nueva variable igual función de x, así que la integral original era en variable x. Era nueva variable en función de la variable original. Aquí al revés, es la variable original en función de la nueva variable. Y esto hace algunas cosas un tanto más simples, pero hay que tener ciertos cuidados. Entonces nosotros vamos a reemplazar lo que está dentro de la raíz. A cuadrado más x cuadrado. Reemplazamos el x por lo que es. Usamos una identidad trigonométrica. Nos queda a cuadrado secante cuadrado. Entonces la raíz de x cuadrado más a cuadrado, estrictamente hablando, como estamos diciendo que la es positivo en todo esto, entonces me queda a por el valor absoluto de la secante de t. Ahora, si nosotros lo hacemos así, el x es un número real, cualquiera. La tangente de teta recorre todos los números reales cuando teta varía desde menos pi medio hasta pi medio, intervalo abierto. Entonces eso es lo que vamos a considerar aquí. La variable teta varía desde menos pi medio hasta pi medios, y para ese
conjunto de valores del ángulo θ, la secante siempre es positiva. Entonces nosotros podemos hacer esto tranquilamente. Esta es una verificación que uno tiene que hacer en algún momento antes de empezar a usar estos métodos, y sin embargo lo estamos haciendo ahora para poder trabajar tranquilamente. Así, cada vez que usemos esta sustitución, la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado es igual a por la secante θ. Y eso hace que todo esto sea más fácil. Si la integral fuera solamente de la función raíz de a cuadrado más x cuadrado, entonces en esa parte va a quedar a por secante θ. No está dicho, probablemente lo vamos a tener que considerar en algún momento. En este caso podemos escribir el de x. Va a ser a, la derivada tangente, que es secante cuadrado de θ. O sea, cada una de estas sustituciones viene acompañado por un dx. Esto para hacer las cosas más explícitas. Y también cambio los extremos desde la integral. Así que una integral que era originalmente desde a hasta b de alguna expresión donde aparece la raíz. Esto no sé si lo escribo todo el tiempo, pero igual conviene. A esta función que estoy llamando de la raíz cuadrada de a cuadrado menos más x cuadrado, vamos a escribirlo bien. Puede haber una dependencia del x y una dependencia de la raíz. Insisto, esto va a ser evidente en los ejemplos, pero digámoslo una vez. Igual a la integral con otros valores, desde otro número hasta otro número, que eso hay que saber hacerlo. De la misma función, donde había x, ahora tengo a por tangente. Donde está esto, me queda a por secante θ. Por el de x, ya sabemos por qué se cambia. Y claro, ocurre el fenómeno de que esta expresión en general es más grande que la que teníamos originalmente, pero a fin de cuentas solo depende de seno θ y coseno θ. Y nosotros tenemos la esperanza de que eso va a ser más fácil de trabajar. Vamos al segundo caso, cuando el integrando es la raíz de a cuadrado menos x cuadrado, y aquí nosotros tenemos que poner una restricción. Ciertamente el valor absoluto de x es menor o igual que a. Así que el intervalo de integración tiene que tomar en consideración esto. Vamos a usar la sustitución x igual a por seno θ. Por razones naturales, esto de x es igual a coseno θ de θ. Cambio los extremos de integración. La integral original, que tenía estas raíces que lo hacen todo más difícil, ahora se convierte en una integral de funciones trigonométricas. Porque tenemos que observar lo siguiente. A cuadrado menos x cuadrado, realizo la sustitución, me queda a cuadrado coseno cuadrado θ. Y aquí hay que hacer un análisis de signos similar al que hicimos en el primer caso. La raíz cuadrada de esto es a por valor absoluto de coseno, pero de nuevo, cuando nosotros definimos así y sabemos que el x en valor absoluto es menor o igual que a, podemos usar un intervalo donde la función seno es invertible y recorre todos los valores desde menos 1 hasta 1, entonces el intervalo natural para hacer esto es desde menos pi medio hasta pi medio. Y en ese intervalo el coseno es positivo, o cero en caso de los extremos. Si bien digo, entonces como el coseno en ese intervalo nunca es negativo, puedo olvidarme del valor absoluto y decir que a por valor absoluto de coseno es igual a por coseno θ. Y de nuevo la expresión que vamos a obtener, como vamos a revisar en algunos ejemplos, es más simple de integrar comparado con el original. Finalmente tenemos la sustitución asociada al integrando raíz cuadrada de x cuadrado menos a cuadrado. En este caso vamos a considerar que el valor absoluto de x
tiene que ser mayor o igual que a para que esto esté definido. Pero ese intervalo deja un espacio alrededor del 0, entonces sería extraño pasar como que el x en algún momento fuera negativo y después fuera positivo sin pasar por el 0, por ejemplo. Entonces nosotros simplemente vamos a decir, en este caso, que el x es mayor o igual que a. Entonces, con la sustitución x igual a por secante teta, de nuevo vamos a escribir el de x correspondiente a secante teta, tangente teta, de teta. Tenemos que observar cómo queda la raíz cuadrada de x cuadrado menos a cuadrado. Entonces me queda a cuadrado, secante cuadrado, menos a cuadrado. Usamos la identidad trigonométrica correspondiente, nos queda a cuadrado, tangente cuadrado, teta. Como tenemos que aplicar raíz cuadrada, nos queda con valor absoluto, o sea, a por valor absoluto tangente teta, y de nuevo, tenemos que ver en qué intervalo estamos trabajando. Como x es mayor o igual que a, el x sobre a es mayor o igual que 1, y un intervalo donde ocurre la función biyectiva para esto, o sea, una correspondencia biyectiva entre x y teta es cuando teta varía desde 0 hasta pi medio. Aquí hay que hacer una corrección pequeña sobre los signos aquí. El teta puede ser 0, que de hecho corresponde a que el x fuera igual al a. Así que se puede ser. Pero no puede ser igual a pi medios porque en ese caso me queda, bueno, secante 1 sobre coseno y coseno se anula para pi medio, entonces ese no puede ser. Aquí el intervalo era al revés. Entonces nosotros estamos considerando para el x un intervalo de integración donde todos los términos son mayores o iguales que a, y para el ángulo teta tengo un intervalo de integración distinto en general, donde la variable es, o sea, tiene que estar considerando solamente números mayores o iguales que 0 o menores que pi medio. Y en ese intervalo, la tangente toma valores positivos, o 0 en el caso que el teta fuera igual a 0. Así que todo bien con que el valor absoluto de tangente igual a tangente. Y nuevamente vamos a obtener alguna expresión más sencilla. Algunas veces cuando uno trabaja con esto y termina resolviendo la integral, vamos por caso que usamos la sustitución que involucra la función seno, el segundo caso que vimos anteriormente. Resolvemos la integral y en alguna parte nos aparece, por ejemplo, tangente de teta como resultado. Si la integral es definida, como nosotros hicimos el cambio en los extremos de la integral, entonces no hay problema. Yo reemplazo para esos valores y todo bien. Pero si la integral es indefinida, como vamos a revisar en algunos ejemplos, si la integral es indefinida, entonces tengo que regresar a fin de cuentas a la variable x, que es digamos, la variable original. Y si usamos, por ejemplo, la sustitución con seno teta, por ejemplo, x igual seno teta y en alguna parte nos aparece la tangente teta, entonces tengo que ser capaz de regresar a la variable original. Ahí es fácil porque tangente es seno sobre coseno y sabemos cómo se transforma cada cosa. Me quedaría x sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Pero, ¿y si la variable fuera secante y yo, por ejemplo, tuviera que expresar seno? La cosa ya es un poco más difícil. Entonces, para poder hacer todas esas cosas de manera un tanto más directa, cada una de las sustituciones viene asociada con un triángulo para recordar de manera fácil cómo expresar las otras funciones trigonométricas. Por ejemplo, si nuestra variable era tangente y a partir de esto yo quiero expresar, por ejemplo, el seno. Entonces seno es, en ese caso, x sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado. Eso lo deduzco acá del triángulo.
O bien lo puedo hacer aplicando algunas identidades trigonométricas, pero básicamente la idea de estos triángulos es evitarse el trabajo con las identidades trigonométricas. Siendo que funcionan, aquí dice por lo menos cuando los ángulos son positivos, pero si el ángulo es negativo, en realidad uno todavía puede hacer las cosas. No gracias al triángulo, pero sí gracias a la identidad trigonométrica. Bien, usando este método de integración, esto pregunta para ustedes, así que les voy a dejar que lo piensen. Ustedes podrían calcular el valor de esa integral, o digamos resolverla, para un A positivo en términos de A, arco tangente y C. Atención con la pregunta, no estamos pidiendo que la resuelvan, solamente que analicen si eso es posible. Y abajo dice, bueno, justificar su respuesta. Vamos a tener la grabación, les voy a dar un par de minutos para que piensen si realmente se puede hacer. Bien, tenemos la integral. La función a integrar es 1 sobre x cuadrado más a. Esto último elevado al cuadrado. No tiene el aspecto todavía de lo que vimos antes porque supuestamente no se ve una raíz. Sin embargo, eso no significa que la raíz no esté. Entonces, por simplicidad vamos a llamar esta integral como I mayúscula. Solamente voy a poner en evidencia de que tenemos una raíz cuadrada aquí. La raíz cuadrada de x cuadrado más, podría dejarlo como el a, pero para dejarlo más en evidencia todavía, esto es raíz de a al cuadrado. Y esta raíz cuadrada se eleva a 4. Entonces, como tengo raíz cuadrada de x cuadrado más algo, entonces sí hay una sustitución que puedo usar. Y como aquí en la pregunta viene mencionando la tangente a la menos 1, entonces eso me dice que tengo que ir a la sustitución de la tangente. Entonces vamos a usar x igual raíz de a por tangente teta. El de x viene a ser raíz de a por secante cuadrado teta de teta. Y el x cuadrado más a. Ya no voy a utilizar mucho esa última igualdad, porque como voy a escribir x cuadrado más a, puedo ir directo a la definición original. Me queda a cuadrado, o sea, a solamente, tangente cuadrado teta más a, y eso es a secante cuadrado teta. Así que tengo todo lo necesario para reemplazar. Igual, integral. Raíz de a, secante cuadrado teta de teta, sobre esto último al cuadrado. Secante la cuarta teta. Y aquí uno ya sabe que está en condiciones de resolver. No me piden resolverla, pero uno ya sabe a partir de esto que se puede resolver. Básicamente porque puede hacer una simplificación en lo a, me queda 1 sobre a elevado a 3 medios. Los secantes se simplifican en parte, entonces me queda abajo secante cuadrado, que eso en el fondo es tener coseno cuadrado. Entonces aquí podemos ver de que una integral aparentemente no muy simple de resolver, la he convertido en la integral de coseno cuadrado teta. Y eso sí se puede resolver. Y voy a llegar a un resultado que depende de teta. Y ahí tengo que arreglármela de alguna forma a volver a la variable original. Así que la respuesta es que sí. Y la justificación viene en básicamente entender lo que hemos escrito aquí. Vamos a avanzar un poco más. Las sustituciones trigonométricas que hemos considerado previamente, la de seno y todo lo demás, poseen inversa. Bueno, eso es parte de todo lo que estuve mencionando en las partes anteriores. Cuando decía y ponía especial énfasis en los intervalos donde esto estaba definido, nosotros lo hacíamos para estar seguros de que las funciones tuvieran inversa. Así, por ejemplo, con la función seno,
Decíamos que el x tenía que estar entre menos a y a, para asegurar que la variable θ está entre menos pi medio y pi medio, y ahí se producía una biyección. Por lo tanto, sí existe inversa, y esa pregunta es importante para poder asegurar de que el cambio de variables va de forma correcta y que si es necesario volver a la variable x, entonces se puede volver. Y finalmente, que lo voy a dejar para que ustedes lo hagan en el horario fuera de la clase, bosquejar el gráfico del arco tangente, del arco seno y de la inversa de la secante, en el dominio apropiado. Bueno, si digo arco tangente y arco seno, estoy diciendo cuál es el dominio. Y secante a la menos 1 también mencionamos en algún momento de la explicación cuál debería ser su dominio. Entonces eso lo voy a dejar para trabajo personal. Ahora vamos a ver un procedimiento estándar, una lista de pasos que uno tiene que seguir para el cálculo de una integral por medio de una sustitución trigonométrica. En primero, es escribir la sustitución apropiada para el x, ya sea usando la función seno, tangente o secante, como habíamos mencionado anteriormente. Calculamos el de x, que lo hicimos en cada uno de los ejemplos, y determinar el rango de mi nueva variable. O sea, recuerden que la integral ya no es con los extremos originales, son con nuevos extremos asociados a la nueva variable. Sustituye la expresión trigonométrica, o sea, ya no me queda integral en x, me queda integral en variable θ, me queda una función trigonométrica en general, y luego tenemos que simplificar de manera algebraica. Después resolver la integral trigonométrica, el resultado va a estar en términos de θ. Para volver a la variable inicial, tenemos que imponer condiciones sobre θ. En realidad es lo que hemos estado diciendo todo este tiempo, que variable de θ está trabajando en un cierto intervalo. Esto de volver a la variable inicial y que hay que tomar en consideración los valores posibles para el ángulo θ es especialmente importante para la integral indefinida. Como nosotros no estamos colocando extremos, tengo que decir de manera bien clara cuáles son los valores admisibles para θ. Que eso en el fondo es lo que hicimos en todo el análisis caso por caso. Use el triángulo rectángulo de referencia para obtener su respuesta en términos de la variable original x. Lo mismo, si tenemos que volver a la variable x, que es el caso de las integrales indefinidas, entonces el triángulo me da la respuesta rápida. Si lo quiero hacer vía identidades trigonométricas, también lo puedo hacer. Pero aquí la recomendación es usar el triángulo como quizás para que las cosas sean más simples de entender. Ya, ahora sí. Tenemos algún ejemplo que nos van a permitir poner todos estos procedimientos y casos distintos en práctica. Y como son integrales indefinidas, vamos a tener que regresar a la variable x. Así considere a un número real positivo. Determine el valor de las siguientes integrales indefinidas. Para la primera, la sustitución recomendada es a por tangente θ. Entonces hacemos que el de x es a por secante cuadrado θ de θ. Reemplazando lo que corresponde, nosotros sabemos que la raíz de x cuadrado más a cuadrado es a por secante cuadrado. Ahí está el equivalente del de la raíz. Y todo lo demás corresponde al de x. Así que nos queda a cuadrado por la integral de secante del cubo θ de θ. Entonces una integral que en variable x nos da mucha esperanza de resolver, ahora en variable θ se convierte en la integral de secante al cubo. Y ahí sí tenemos una esperanza de resolverlo. Ahora, ¿cómo le hacemos para resolver eso? Bueno, integración por partes, dice aquí. Vamos a volver ahora para escribir qué es lo que vamos a hacer. Eso es básicamente integral de secante por secante cuadrado. Porque la secante cuadrado es fácil de integrar. Bueno, probablemente la secante por sí sola también es fácil de integrar, pero me queda un logaritmo de algo
y después no sé, es muy manipulable lo que va a quedar, entonces mejor digamos que secante teta es u y todo lo demás es db. Para integración por parte uno normalmente no escribe con W, entonces piénselo como el u. Secante teta, db secante cuadrado teta de teta, entonces el de u se obtiene derivando, secante teta, tangente teta de teta, y el b se obtiene integrando, me queda tangente teta. Y escribimos lo que corresponde. Eso. U por b menos, aquí tengo el b de u. Entonces la integral de secante cubo se pasa el problema a encontrar la integral de secante por tangente cuadrado. Ahí nosotros observamos que la tangente cuadrado es secante cuadrado menos 1. Por lo tanto, esa integral la puedo escribir como una suma o diferencia en realidad de dos integrales. En una me queda de nuevo el secante al cubo y en la otra me queda la secante sola. Esta sabemos resolverla. El logaritmo de secante más tangente. Y los que voy a encerrar ahora, bueno, esa es la que yo quiero calcular y aquí tengo nuevamente la que quiero calcular. Entonces en esa igualdad yo puedo sumar secante al cubo de teta y me va a quedar el doble de la integral que estoy buscando es igual a una expresión explícita. Entonces me queda, bueno, sumando entonces lo que dije, me queda 2 veces la integral de secante igual a una cierta expresión, dividido por 2, obtiene lo que está escrito aquí. Y ahora, bueno, esta integral de secante no es exactamente lo que queremos. Nosotros queremos la integral de raíz de x cuadrado más a cuadrado, y eso es a cuadrado multiplicando lo que está arriba. Entonces vamos a factorizar el 1 medio, multiplicar por a cuadrado, me queda a cuadrado sobre 2 y toda esa expresión. Y ahora tenemos que volver a la variable x, por lo cual vamos a usar ya sea el triángulo de referencia o identidades trigonométricas. Bueno, usar el triángulo de referencia es bien fácil para el caso. Ahora nosotros vamos a recordar que x es a por tangente teta. Así que nosotros ya sabemos que es tangente. Sería x sobre a. De aquí podemos obtener que a cuadrado más x cuadrado es a cuadrado secante cuadrado teta. De ahí nosotros podemos obtener la secante, que es la raíz de a cuadrado más x cuadrado sobre a. Como estamos pensando en la variable teta variando en un intervalo adecuado, que lo mencionamos originalmente, entonces ahí todo funciona correctamente. Y esas expresiones son lo que tenemos que reemplazar en lugar de la secante y de la tangente. Revisemos qué nos queda. Entonces ya tenemos que la tangente x sobre a, en el triángulo rectángulo, nosotros tenemos el coseno es eso, entonces la secante es al revés, así que todo correcto. Nos queda a cuadrado sobre 2, escribimos las expresiones, y finalmente llegamos a esto. ¿Cómo llegamos a eso? En el primer término, el a cuadrado simplifica los a cuadrados, entonces me queda x medios por la raíz. Y en el otro me queda a cuadrado sobre 2. Vamos a hacer un pequeño trabajo sobre lo que está aquí en el logaritmo. Es el logaritmo natural de, bueno, si lo dejo como una fracción, me va a quedar x más la raíz menos el logaritmo natural de a. En realidad, como tenemos la raíz cuadrada, eso es mayor que x y que menos x. Bueno, da igual el signo aquí. Porque de hecho el x puede ser negativo, pero aún así lo que está dentro ya es positivo, entonces no necesitaba el valor absoluto. Me queda solamente paréntesis. Y este
menos logaritmo de a, que aparentemente desaparece, y uno se puede preguntar por qué desaparece. En realidad, ese logaritmo de a viene multiplicado por el a cuadrado sobre 2, y todo eso, digamos, no, el a cuadrado sobre 2 igual aparece para los otros términos, pero son absorbidos por la constante. O sea, si ustedes lo prefieren como paso previo, pueden escribir menos a cuadrado sobre 2 logaritmo natural de a, que eso es lo que les queda. Pero como esto es constante, digamos, se puede absorber por el c. Es como si tuviera, considera la integral de 2x igual a x cuadrado más una constante. Yo también puedo decir eso es igual a x cuadrado más 1 más una constante de integración. Ese 1 difiere del otro por una constante, de una forma absorbida acá. Si tienen alguna duda con todo lo que estamos haciendo ahora, aprovechen de preguntar. Vamos a esperar un poquito a ver si quieren preguntar algo. De todo lo que hemos dicho, hemos mencionado hartas cosas, así que pregunten si es necesario. Bueno, pareciera que no hay preguntas. Okay. Tenemos el segundo ejemplo, de la raíz cuadrada de x cuadrado menos a cuadrado. Para eso el recomendable es la sustitución con la secante, sea x igual a por secante teta. Entonces de x es a secante de teta, tangente teta de teta. Vamos a escribir adicionalmente el que nos falta considerar. Esto también es bueno recordarlo. La raíz de x cuadrado menos a cuadrado es a por tangente teta. Y en este caso, como el x en valor absoluto, bueno, en realidad el x es positivo, mayor que a, entonces recuerden que bueno, el x es mayor que a, así que nos queda que, bueno, mayor o igual, queda que 0 menor o igual que teta menor que pi medio. En caso fuera necesario recordar eso en algún momento. Entonces la integral que nosotros tenemos es la integral de a por tangente multiplicando a por secante por tangente. Entonces me queda a cuadrado, integral tangente cuadrado, secante cuadrado, teta de teta. Nosotros ya sabemos que tangente cuadrado se puede expresar en términos de secante cuadrado. Me queda eso. Entonces a cuadrado por la integral de secante cubo menos la integral de secante. Bueno, nosotros acabamos de resolver la integral de la secante cubo. Vamos a limpiar lo que está en la anotado. ¿Cuál es la integral de secante cubo? Se los voy a mostrar para que lo recuerden. Ahí está. Un medio secante por tangente más un medio logaritmo de secante más tangente, más la constante de integración. Entonces lo vamos a anotar para recordar qué era lo que nos queda dentro de esto. Dentro de del paréntesis. Eso de la primera integral. Menos la integral de secante, que es el segundo término, pero sin el factor 1/2. Ahí está. Entonces,
un medio positivo del logaritmo menos el logaritmo, me queda un medio del logaritmo pero con signo menos. Y factorizándolo un medio, a fin de cuentas llego a esa expresión, que esencialmente es la misma expresión que teníamos antes, pero cambiando el más por un menos. Entonces es importante ahí, está el menos. Y en el momento de volver a la variable original, tenemos que tomar en consideración que x sobre a igual secante, que la tangente cuadrado es secante cuadrado menos 1. Vamos a anotar aquí. Eso es x cuadrado menos a cuadrado sobre a cuadrado, así que la tangente es la raíz cuadrada de x cuadrado menos a cuadrado sobre a cuadrado. Eso explica toda la aparición de las raíces y todo lo demás. Entonces ahora la expresión no va a ser similar a lo que teníamos antes porque, o sea, si comparamos esto con lo que teníamos originalmente en el ejemplo anterior, es lo mismo excepto que cambia un más por menos. Esta parte de aquí. Pero cómo regresamos a la variable x es distinto porque la sustitución es distinta. Eso es lo que quiero decir. Entonces ahora ya no aparece una raíz de x cuadrado más a cuadrado. La sustitución es distinta. Entonces me queda secante por tangente es x por la raíz cuadrada. Aquí hay un cuadrado de más. Eso. Me queda x por la raíz sobre a cuadrado, que simplifico con la cuadrado de fuera, me queda x medios por la raíz. Menos a cuadrado medios, logaritmo de la secante más tangente. Ahí me queda x más, dentro del logaritmo me queda x más la raíz sobre a. Ese logaritmo de la división es una diferencia de logaritmo y ocurre el mismo fenómeno de antes, que la parte constante es absorbida por la constante de integración, así que llegamos a un resultado para esa integral. Ejemplo, esto lo vamos a desarrollar entre todos aquí, o sea, digamos, esto lo iré explicando ahora. Y ustedes van a tener al final algunos ejercicios para que puedan ejercitar por cuenta propia, digamos, posterior a la clase. Evalúen las siguientes integrales. Entonces, en la primera tenemos 1 sobre x cuadrado por la raíz de x cuadrado más 9. Como tenemos una raíz cuadrada de un x cuadrado más algo positivo, la sustitución adecuada es con tangente. Y como el que acompaña aquí es más 9, que el 9 es 3 al cuadrado, entonces la sustitución adecuada es 3 por tangente teta. El de x es 3 secante cuadrado teta de teta. Y vamos a recordar, bueno, sabemos el tema del dominio, integración y todo eso, entonces por ahora no lo voy a escribir, pero siempre está en consideración de que las cosas se van a transformar bien. Necesitamos conocer x cuadrado más 9. En raíz. Eso ya sabemos, es 3 secante teta. Si ustedes quieren, incluso mirando ya el triángulo correspondiente. Entonces, ¿qué nos queda? El de x ya sabemos que es 3 secante cuadrado teta de teta. El x cuadrado es 9 tangente cuadrado. Y la raíz es 3 secante teta. Simplifica algunas cosas. Secante simplifica con s. Después vamos a multiplicar numerador y denominador por el coseno cuadrado. Entonces, secante por coseno cuadrado me queda coseno. Bueno, hagamos todas las simplificaciones de una vez. 3 con el 3. Y ahora sí. Arriba me queda secante por coseno cuadrado es coseno.
abajo del 9 lo saco como factor constante de la integral, tangente cuadrado por coseno cuadrado igual seno cuadrado. Esa integral esencialmente es fácil de calcular. Si usamos una nueva sustitución, ahora en el sentido del que revisamos en la clase pasada, si seno es mi nueva variable, digamos que igual seno teta, porque el dt es coseno teta. Entonces básicamente tengo la integral de 1/9 por bueno, hay unas cosas que escribí mal, aquí lo voy a arreglar. Eso, dt igual coseno teta de teta. Ahora sí, dt sobre t cuadrado. Y eso es 1/9 por t a la menos 1 sobre menos 1 más la constante de integración. Ahí se arregla todo, en menos 1/9 por 1 sobre t, o sea, por 1 sobre seno. Está todo bien. Y aquí, bueno, ya sabemos que el resultado vamos a necesitar, para volver a la variable x, ver cómo me queda la cosecante en términos de la tangente, o el seno en términos de la tangente. Y eso lo podemos hacer a partir de la secante. Principalmente eso es. O a partir del triángulo. O sea, les voy a mostrar cómo sería con las sustituciones trigonométricas para que vean que el trabajo no es tan corto de hacer. Sigue igual a 3 por tangente teta. Y la raíz de x cuadrado más 9 sobre 3 es la secante teta. Voy a reescribir la otra. La tangente x sobre 3. Seno teta sobre coseno teta. Esto es 1 sobre coseno teta. Ya, entonces seno sobre coseno es x sobre 3. Y 1 sobre coseno es la raíz cuadrada, que nosotros bien conocemos, sobre 3. Yo quiero encontrar el seno. Entonces lo razonable sería dividir estos dos. Y el dividir, o sea, tomar el primero, multiplicar por el segundo invertido. Me queda seno teta por coseno teta. Cancelan los 3, cancelan los cosenos. Y me queda que x sobre la raíz de x cuadrado más 9 es igual a seno teta. Bueno, eso es lo que nosotros queríamos encontrar. Entonces ven que esto igual no es tan corto y depende de que a uno se le ocurra alguna forma eficiente cómo calcular todas estas cosas de aquí. Entonces, si uno consulta el triángulo asociado a esto, el resultado llega mucho más rápido. Cuando uno sabe bien cuál es el triángulo que tiene que consultar. Entonces vamos a dibujar. Insisto, yo no me acuerdo cómo es esta técnica con el triángulo rectángulo, no me acuerdo cómo iban las tres figuras, pero lo vamos a tener que deducir rápido. Entonces, si x sobre 3 es tangente y la tangente básicamente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces aquí debería ir el x, acá debería ir el 3. Entonces, x sobre 3 me queda tangente. Perfecto con eso. Acá tenemos la raíz de x cuadrado más 9. Así que aparece todo lo que tiene que aparecer, la raíz correcta, el x y una constante que es el 3. De ahí deducimos. El seno viene a ser x sobre la raíz. Entonces uno llega más rápido con el triángulo. Y eso es como lo interesante. Ver. En el triángulo, bueno, tenemos que seno es x sobre la raíz cuadrada y como nosotros en realidad tenemos la cosecante, es invertir.
Acá menos un noveno, la raíz de x cuadrado más 9 sobre x más la constante de integración. Ya está resuelto el primer ejemplo. Para el segundo ejemplo vamos a recordar que decía 1 sobre x cuadrado menos 1 elevado a 3 medios. La sustitución es x igual secante teta. Ya sabemos cuál es el de x. Y vamos a recordar que es x cuadrado menos 1. Es secante cuadrado menos 1. Eso es la tangente cuadrada. Así que si lo elevamos a 3 medios también vamos a llegar directo al resultado. ¿Qué nos queda? El de x es secante por tangente de teta. X cuadrado menos 1 elevado a 3 medios, tangente cuadrado elevado a 3 medios. Esa es la integral. Secante teta, tangente teta, de teta. Abajo tangente al cubo, teta. Simplifico uno de los factores tangentes, me quedan 2 abajo. Pues sería secante sobre tangente cuadrado. Ahí va a multiplicar numerador y denominador por coseno cuadrado. Pues cuando ya estamos con las funciones trigonométricas, probablemente sea más fácil expresarla usando senos y cosenos solamente. Esa es la idea de lo que estamos haciendo acá. Entonces, abajo me queda seno cuadrado, arriba me queda coseno. Creo que esta es la misma que resolvimos antes. La del cambio de variable de una variable t igual seno teta y todo lo demás. Me iría a quedar menos 1 sobre seno teta, o sea, menos cosecante teta. Pero ahora es distinto a lo que hicimos antes, la sustitución es distinta. Ya sabemos que se puede hacer por medio de la identidad trigonométrica, así que vamos a recurrir al triángulo por esta vez. X es secante. Entonces el coseno es 1 sobre X. O sea, si lo hacemos como cateto adyacente sobre la hipotenusa, el coseno, bien digo, es 1 sobre X, entonces aquí sería 1, aquí sería X, y aquí va la raíz de X cuadrado menos 1. Y hecho así, la cosecante, que es 1 sobre seno, sería X sobre la raíz. Sí, perfecto, el resultado está bien ahí. No sé si quieren preguntar algo con lo que hemos hecho en la clase de hoy. Si tienen dudas, vamos a esperar algún minutito para eso. Parece que no hay consulta. En ese caso, bueno, este es el final de los contenidos de la clase. Les voy a mostrar para que quede en el video los ejercicios para que trabajen de forma independiente. Son 2 grupos de ejercicios. Estos no están relacionados entre sí, pero igual. Entonces, primero determine el área de la acotada por una ecuación. Esa ecuación es de una elipse, donde la y el b son constantes positivas. Naturalmente estamos en un contexto de sustitución trigonométrica, entonces con eso ustedes trabajan. En el 2, determine la integral de x cubo por 1 menos x cuadrado de distintas maneras. En la parte A usando integración por parte. En la parte B usando sustitución en una variable u, no sé por qué llaman genérica, pero en realidad es otra variable, una sustitución adecuada, que haga las cosas más fáciles.
Y parte C, una sustitución trigonométrica. Entonces son tres maneras distintas para obtener la integral que está presentada ahí. Y en la tercera evalúe las integrales que están presentadas abajo. También para usar sustitución trigonométrica naturalmente, o sea, las expresiones que están ahí se prestan para usar una sustitución en particular. Segundo grupo de ejercicios, determine el área de la región acotada por el eje X, la hipérbola que ustedes tienen ahí, y la línea recta que va desde el origen hasta un cierto punto. A ver si lo dibujamos. Si no me estoy confundiendo, igual que me llamó la atención el ejercicio, entonces vamos a mirar qué tenemos ahí. El X tiene que ser mayor que el Y en general, digamos, o por lo menos en el primer cuadrante. Tenemos una hipérbola, bueno, ese pedacito que me interesa, va por el eje X, esa hipérbola y la línea recta en el origen hasta el punto. Entonces, naturalmente que no es la asíntota que estoy dibujando ahí, sino que hasta un cierto punto, una región que está ahí. Claro, y en el momento para poder resolver alguna integral que ustedes estén considerando, van a necesitar de... Quizás no era buena, ahora que lo pienso, no era buena elección quizás colocar el mismo y como de la variable. Y el y de una variable, entonces la integral les va a quedar hasta y, y probablemente van a tener que escribir en variable y, no sé, no, va a ser un poco un enredo, pero sí, ustedes lo van a tener que arreglar. Para resolver eso, ustedes pueden recurrir a una sustitución, naturalmente, del tipo trigonométrica. No es la única forma de hacerlo, pero supongo que va orientado a eso. Después el área a la izquierda de una elipse y a la derecha de una recta vertical. Y finalmente una para practicar las técnicas distintas de integración, no necesariamente con las trigonométricas, o quizás sí, bueno, ustedes lo ven. Bueno, aquí se trabajo autónomo del estudiante, así que ustedes tienen que ver cómo llegan a la solución. Bien, a modo de recapitulación, bastante rápido, hemos establecido hoy día las sustituciones trigonométricas para integrales en las cuales la expresión aparece, digamos así, una de estas raíces que estamos presentando abajo. Entonces podemos usar una sustitución en el sentido de que x sea igual a una función de una nueva variable. Según cuál es la raíz que estamos utilizando, típicamente eso va a ser una constante, la por una función trigonométrica de mi nueva variable. Si en el integrando aparece raíz de a cuadrado más x cuadrado o algo del estilo, entonces la sustitución sugerida es a por tangente teta. Si en el integrando aparece raíz de a cuadrado menos x cuadrado o algo del estilo, siempre con las restricciones adecuadas de dominio, la sustitución sugerida es a por seno de teta. Si en el integrando aparece raíz de x cuadrado menos a cuadrado con la restricción adecuada en el dominio para el x, entonces la sustitución que se recomienda es a por secante de teta. Hemos analizado las condiciones sobre el rango de valores de x y teta en cada caso, en qué se convierte, digamos, el de x y en qué se convierte las raíces a considerar. Hemos visto que existe un triángulo de referencia para implementar estas cosas de manera rápida y todos los detalles asociados a la resolución en este caso, más algunos ejemplos correspondientes para poner en práctica todas estas sustituciones. Bueno, eso ha sido el contenido de la clase de hoy. Como siempre, gracias por su atención y nos encontramos en una próxima clase.